Muy bien, comenzamos la segunda mesa, aspectos socioeconómicos y políticos de la industria de los videojuegos. La mesa compuesta por el señor Rodrigo Otero, con una presentación llamada Los deportes electrónicos en Puerto Rico. El señor Samuel Rodríguez, con una presentación llamada, o ponencia llamada Propuesta Arquitectónica, Espacios de Encuentro y Desarrollo para la Industria de Videojuegos en Puerto Rico. Y el señor Carlos Cruz, ¿cierto? Ponencia Impacto Socioeconómico y Legal de la Industria de Videojuegos en Puerto Rico. Comenzamos con la primera ponencia, señor Rodrigo Otero. Muy buenos días, mi nombre es Rodrigo Otero Goico, yo soy periodista deportivo para el medio Bonita Radio, también soy estudiante de maestría de periodismo aquí en la Universidad de Puerto Rico, estoy en unos cursos del doctor Alfredo Rivas, así es que estoy muy honrado de estar aquí. Yo quiero hablar un poco de los deportes electrónicos. Lo primero que yo descubrí en esta investigación es que las personas que entrevisté inmediatamente me corrigieron, no le digas juegos electrónicos, se llaman deportes electrónicos. Yo creo que es importante hacer la diferencia de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una industria de videojuegos que tiene como consecuencia un aspecto competitivo, deportivo de esta actividad. El 19 de octubre, del 1972, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford organizó lo que se reconoce o se estipula, se acordó como el primer evento competitivo que hubo utilizando videojuegos como una herramienta. Se le llamaron las Olimpiadas Intergalácticas de Guerra Espacial. Hubo 24 jugadores que estuvieron activos en ese momento. Eso fue en el 1972. Algunos de nosotros, depende de la edad que tengamos, recordamos lo que acontecía en los arcades o en las salas de juego, en los centros comerciales, particularmente en Puerto Rico. Había unos bien famosos, por ejemplo en Plaza de las Américas, que se llama Time Out. Y uno iba allí, no necesariamente se organizaban torneos, pero uno llegaba allí, iba a la máquina de Pac-Man o de Galaga, cualquiera, y veía quiénes eran los más destacados usuarios de esa máquina que tenían la puntuación más alta, y ahí se creaba un ambiente competitivo, aunque no fuera cara a cara, ¿no? Así es que el aspecto competitivo de los videojuegos siempre ha existido. Así que me parece que es natural que se moviera hacia eventos organizados con la intención de medir una persona contra otra en X o Y juego. Si puede pasar. Ahora bien, los deportes electrónicos ya son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. Puerto Rico es parte de esa comunidad olímpica y se reconoce como un país soberano deportivamente, y lo somos desde el 1948. Ya en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 también, e inicialmente los Juegos del Caribe en Guadalupe 2022, Puerto Rico tuvo delegaciones que representaron al país en esos escenarios en los deportes electrónicos que ya han sido incluidos como exhibición. Aquí lo que yo quiero, mi enfoque como periodista es la historia deportiva del país y cómo los deportes actualmente profesionales y aficionados impactan al país. Y quiero entonces hacer un recuento breve de la historia deportiva puertorriqueña en ese esfuerzo. Nosotros comenzamos a competir internacionalmente en el 1930, en los Juegos Centroamericanos, los segundos Juegos Centroamericanos en La Habana, Cuba. Fue inicialmente una iniciativa del embajador de Estados Unidos en Cuba, Guggenheim, de incluir a Puerto Rico, una delegación de Puerto Rico, para estrechar lazos con la zona del Caribe y Latinoamérica. Pues Puerto Rico desde el 1930 compite ininterrumpidamente en los Juegos Centroamericanos. Ya en el 35 habían habido manifestaciones de identidad nacional a través de ese esfuerzo deportivo. Así es que los líderes del país reconocieron en aquel momento el impacto que este movimiento deportivo tendría en el país y utilizaron como punta de lanza el proyecto deportivo en la conformación política y social del país. Tengo un trabajo relacionado a eso, cómo hubo un enfoque de los líderes del país en ese tiempo
de utilizar el deporte en ese esfuerzo. Se puede pasar la... En Puerto Rico, los deportes electrónicos o los primeros indicios de deportes electrónicos aquí se pueden trazar al principio del siglo XXI, a principios de los 2000. Particularmente por ese señor que está ahí, Hambo, empezó a organizar eventos que estaban, su fin era realmente educativo en cuanto a la industria de videojuegos, de crear ambientes de videojuegos donde las personas pudieran ir a confraternizar en ese ambiente, no necesariamente competitivos, pero esos fueron los primeros indicios de los deportes electrónicos en Puerto Rico, según mi investigación. Y eventualmente, ya en la segunda década del milenio, pues ese señor Ricardo Román, que lo conocen como Mono, organizó lo que se conoció como el First Attack. Y eso era competitivo. Ahí había una intención de competir, había una intención de que las personas pues tuvieran que practicar, manejarse para ir a competir y ganar un evento de competencia. Puede pasar el... En el interín ya a esa segunda década, ya el Comité Olímpico Internacional, que para los que no sepan es una de las organizaciones más poderosas que hay en el mundo, no solamente económica, sino de impacto en las comunidades, en los países. Ya el Comité Olímpico Internacional empezó a mirar a los deportes electrónicos como una posibilidad. Algunos piensan que pues la cantidad de dinero que se mueve en la industria es innegable y el Comité Olímpico necesitaba entonces buscar cuál era su tajada, pero en efecto no solamente hay un aspecto económico, el Comité Olímpico Internacional también tiene una misión de crear ambientes donde el enfoque sea la dedicación a una actividad deportiva por el bien social de los países que componen su estructura, ¿no? No es solamente económico, aunque es bien poderoso lo económico. Y el Comité Olímpico Internacional comenzó a mirar esta posibilidad. Y en el 2020, ese señor que está ahí, es el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo, si algún día podrían ser considerados los deportes electrónicos para el programa olímpico, la respuesta es sí. Y en ese momento se puso en marcha el proyecto olímpico con los deportes electrónicos. Se ordenó que las federaciones de baloncesto, de béisbol, de atletismo, todas estas federaciones empezaran a buscar posibilidades de tener ligas que fueran a través de los deportes electrónicos. Puerto Rico entonces, al tener una franquicia del Comité Olímpico, que la conocemos como el Comité Olímpico de Puerto Rico, comienza a moverse en la dirección de crear o de representarnos en estos eventos que son avalados por el Comité Olímpico Internacional. Se crea el año pasado, en el 2023, se creó la Federación de E-Games de Puerto Rico con la intención de pues desarrollar las federaciones en Puerto Rico. El Comité Olímpico de Puerto Rico, para los que tengan conocimiento, se encarga de proteger, de velar por el proyecto olímpico del país. Las personas, los que regulan los eventos, los deportes, son las federaciones. Las federaciones son los que reclutan, son los que desarrollan, son los que producen reglamentos, producen protocolos, y son los que se encargan entonces de identificar quiénes son los talentos que pueden ir a representar dignamente al país o en el nivel que nosotros tenemos en términos deportivos en X o Y competencia. Eso incluye deportes que sean olímpicos o copas mundiales o eventos profesionales que incluyen atletas que son parte del proyecto. Pues el año pasado se creó la Federación de E-Games de Puerto Rico, que la preside el licenciado Julio Aparicio, para representar a Puerto Rico en esos Juegos Centroamericanos, en esos Juegos Panamericanos, es una de las razones. Ya entonces, esto es un producto de esfuerzos que el gobierno ya había empezado a hacer. El gobernador renunciante Ricardo Rosselló firmó en julio del 2019 la ley, que se me escapa el número de la ley, y la tengo por aquí anotada, y me disculpan.
firma una ley que crea la Comisión de Juegos en Puerto Rico, y eso da paso entonces a que el Departamento de Recreación y Deportes, como el señor Montañez, que yo pude entrevistar, crearan los reglamentos para que en verdad enfocan para regular el deporte electrónico en Puerto Rico, particularmente hacia los menores de edad, a las personas menores de 17 años. Así es que el movimiento en Puerto Rico, el movimiento del deporte electrónico ya está en marcha, y ya Puerto Rico ha tenido representación a nivel internacional en este esfuerzo, y tiene ya sobresalientes representantes como por ejemplo Mono, Ricardo Román. Si puede pasar la imagen. Ya esto lo había mencionado, que ya sí fueron incluidos en programas olímpicos como Guadalupe 2022, Centroamericano, San Salvador 2023 y Panamericanos 2024. Jugadores que han representado a Puerto Rico internacionalmente, algunos de los que tengo: Ricardo Román, como dije, Eduardo P.R. Balrock, Pérez Frangi, Fidelity, Cristian Mato, Wilson Torres, Alejandro Carrasquillo, Cristian Latorre, que tuvo una participación sobresaliente en estas actividades. Ahora quiero mencionar, o quiero hablar de lo que tenemos que, de lo que la comunidad, no solamente de deportes electrónicos, yo creo que la comunidad de videojuegos en Puerto Rico en general debemos atender. Es imperativo que se organice la comunidad en términos de documentar la historia, el desarrollo que ha tenido esta industria en Puerto Rico. Cuando hablamos del proyecto deportivo puertorriqueño, está sumamente documentado, se ha estudiado en muchísimos ángulos, se le ha dado unos contextos diversos en torno a la historia y el impacto que ha tenido en el país. No es diferente para los deportes electrónicos. Lo que yo pude palpar en esta investigación, y yo no me considero parte de la comunidad de videojuegos, ahora he desarrollado un interés particular porque sí tengo un interés en el proyecto deportivo puertorriqueño. Lo que es importante es reconocer que tienen que todos ponerse de acuerdo en documentar ese desarrollo en Puerto Rico, el desarrollo en términos no solamente de la industria en general, sino de los deportes electrónicos. ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Quiénes son los personajes más importantes en ese desarrollo? Como por ejemplo son Mono y como son Hambo. Pero aquí hay otras figuras que han sido importantes en esta gestión, que no necesariamente están frente a la cámara o están en lo público, sino a lo mejor están detrás, por ejemplo, Montañez del Departamento de Recreación y Deportes, que ha invertido tiempo en la reglamentación, en foros como este, en participaciones competitivas, personas que han hecho un impacto en la comunidad para que este movimiento pues siga creciendo. Se debe hacer se debe crear una literatura, se debe conversar sobre ese tiempo que se ha invertido en los videojuegos para que lleguemos al punto donde estamos hoy. Es importante que esto, para ser incluido en el proyecto deportivo puertorriqueño, esto suceda. No nos podemos quedar con la ejecutoria de Ricardo Román y de Hambo y algunos más, también esfuerzos académicos como el del doctor Alexis Rodríguez, que debo decir que es lo único o de lo poco que hay escrito en cuanto a estos movimientos y el impacto que tiene en nuestra sociedad. Así que yo creo que es importante, yo creo que esto es un buen punto de partida para convocar a la industria, convocar a todos los gamers y a todos los atletas electrónicos puertorriqueños a crear una literatura y crear entonces una referencia para futuras generaciones que quieran integrarse a este movimiento. Muchas gracias. Mi nombre es Samuel Rodríguez Chéveres, soy estudiante de la Escuela de Arquitectura, en programa graduado de 1.5. Durante el día de hoy les estaré presentando lo que es mi investigación para la propuesta arquitectónica de espacios de encuentro y desarrollo para la industria del juego en Puerto Rico. Esta investigación está dirigida por la profesora Inés Penabat y la profesora Omaira Rivera Crespo, que me han ayudado en este proceso de esta investigación.
Primero, en términos de introducción, ¿verdad? Cómo yo voy creando esta narrativa de la investigación, básicamente que tenía que tener una visión general del impacto de la industria de videojuegos en Puerto Rico. Primero identifico a dos personajes importantes a través de la plataforma Yo Soy un Gamer, Frankie López Hambo y Iván Colón el Giga, que básicamente son estos comentaristas y estos trabajos que ellos han generalizado, verán, respecto a la industria de videojuegos. Entonces, a través de ambos y sus trabajos, particularmente, surge esta particular actividad que son exhibiciones de videojuegos llamada Puerto Rico Game Showcase. A través de esa actividad identifico a una comunidad particular que sería la Game Developers Association de Puerto Rico, y esta la identifico como mi comunidad particular para mi proyecto. Ok, en términos de problematización, ¿verdad? ¿Cuál es el problema realmente? Cuando identifico esta comunidad, básicamente encuentro este dilema de su relación, ¿verdad? En términos de trabajo y de relación contractual, ¿verdad? Entre otros developers. Y el problema per se es que, ¿verdad? En términos de cómo ellos trabajan o se desenvuelven como desarrolladores, en un gran por ciento está en modo en línea o no ha tenido un tipo de contacto con otra componente, ¿verdad? De la misma comunidad. Igualmente, cuando se quiere saber cómo ellos desean desarrollarse, si tanto aquí o en el exterior, pues la mayoría de estos prefieren quedarse, pero ¿verdad? Con una incertidumbre sobre el desarrollo de la industria aquí en Puerto Rico. Entonces, esto me lleva a la pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo crear un espacio continuo que fomente la creatividad del arte digital, visibilice a la PRGDA e incentive, ¿verdad? El desarrollo de la industria de entretenimiento para el usuario en Puerto Rico? Entonces, esto me llevará a mis propósitos, a mis objetivos y hipótesis. Básicamente lo que quiero es, ¿verdad?, llegar a esta representación creativa y artística de estos desarrolladores y a la misma vez, ¿verdad?, tener una concepción, ¿verdad?, con lo que es la comunidad de jugadores en Puerto Rico. En estos términos, pues me voy a enfocar, ¿verdad?, en estos objetivos de entender los usos tecnológicos en la gama de Virtual y Continuum, lo que son los componentes de espacio de entretenimiento comunal, como son los esports y los gaming rooms, identificar lo que son las teorías cognitivas de pensamiento divergente y convergente, que se tiene que ver respectivamente de la creatividad de los desarrolladores per se. Entonces, abarcar lo que son los recursos multimedia, como son los motion capture, los stagecraft, salas de grabaciones, que son estos recursos que utilizarían estos developers para el desarrollo de sus videojuegos. Entonces, en base a esta terminación, pues quiero generar un marco conceptual espacial. En verdad, estos son términos más arquitectónicos para yo poder entender la gama y la jerarquía de los espacios. Entonces, genero 3 espacios particulares, que son una composición de palabras. Tengo Tertulia 2267, básicamente este va a ser el componente espacial respecto al entretenimiento y el encuentro. Tengo el Ciberateneo, que básicamente es un espacio intermedio entre los espacios de encuentro más de entretenimiento. Esto lo que agrega es una parte de exhibición, educación, exploración a través de los recursos tecnológicos. Y por último tengo el componente de SEFNUMA, que es básicamente el área o el espacio para el oficio y la identidad de estos desarrolladores. Entonces, en base a este marco conceptual, empiezo a identificar a estos usuarios y cómo los voy, ¿verdad?, organizando en estos componentes espaciales, ya con comunidades ya conocidas, como por ejemplo la plataforma Yo Soy un Gamer, la comunidad que ya el compañero Rodrigo ha hablado sobre Ray Roaster Teams, los gladiadores, etcétera, la comunidad de desarrolladores de Puerto Rico y otros tipos de comunidades universitarias que, ¿verdad?, tienen una relación específica con el desarrollo de la industria de videojuegos o que, ¿verdad?, educan respectivamente a ese término. Entonces, en términos de marco teórico, estos son los distintos recursos que he utilizado para llevar esta investigación. Tengo el libro de Cultura y Simulacro, para entender la gama, ¿verdad?, qué es real y qué no es real en términos del espacio. Tengo el recurso de Immersive Reality Environment as a Strategic Tool to Enhance User Experience. Básicamente, esto es entender la relación psicotecnológica y sociotecnológica de los sujetos entre la gama de Virtual y Continuum. Tengo, por otra parte, lo que sería la Make Space, How to Set a Stage for Creative Collaboration, que básicamente es entender
cómo los componentes y estrategias espaciales ayudan a los usuarios, como a los developers, a tener, ¿verdad?, un ambiente más creativo, que fomente la colaboración, etcétera. Y por último tengo el recurso de Christopher Jones, que es sobre el aspecto fenomenológico de los usuarios, en términos, ¿verdad?, de cómo ocurre ese proceso creativo, que es la divergencia, la transformación y la convergencia. Entonces, en términos de metodología, utilicé un enfoque mixto en términos de estrategias cualitativas y cuantitativas, por medio de encuestas. Fueron cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas a través de una plataforma de Microsoft Forms, y se hizo una versión para los developers y una para la comunidad gamers. Entonces, en términos de preguntas, fueron 24 para los de los developers y 26 para los de los gamers. Entonces, aquí les estoy mostrando un poco de los resultados que pude tener de esas encuestas. Primero con la de los gamers. Fueron, en términos de los entrevistados, fueron 18 caballeros y 19 mujeres. Entonces, entre las edades mayormente de 24 a 35 años, tengo una escala de los distintos tipos de jugadores, cómo ellos se van identificando en distintas categorías en términos de si son más jugadores profesionales o son jugadores más casuales, etcétera. Entonces, aquí va la pregunta más importante en términos de los gamers, ¿verdad? Si ellos ven una relación importante con los términos de los eSports, y mayormente el eSport como un recurso educativo y un recurso, ¿verdad?, para el crecimiento también universitario, y todos apostaron que sí. También en términos, ¿verdad?, de hacia qué tipo de comunidad se debe enfocar estos tipos de eSports, la mayoría fue a los universitarios, eso apunta a que las universidades pueden tener un desarrollo per se de estos jugadores que están enfocados en el eSport particularmente. Y también se les pregunta, ¿verdad?, si le parecía interesante la alternativa de un espacio o centro que de cierta forma involucre, ¿verdad?, a la comunidad de desarrolladores con la comunidad de los gamers, y todos apostaron que sí. Estos son más términos, ¿verdad?, de estructuras de espacios que ellos prefieren más en este centro. Entonces, pues estos son los resultados per se. Entonces, en términos, ¿verdad?, de qué tipos de experiencias nuevas quieren experimentar, etcétera, pues aquí hicimos una gama de los distintos tipos de juegos, mayormente en plataformas. Me refiero a consolas, a los showcase, a los NFTs, ver esa relación, ¿verdad?, de las distintas gamas de experiencias de juego. Y en términos de virtual y continuo, que es una de las cosas que traje en parte de la investigación, la mayoría apostó, ¿verdad?, por tener una experiencia de reality VR mayormente con escape rooms que tengan esa relación espacial y de entretenimiento, y realidad virtual mayormente aumentada, que eso pues se desarrolla para el término del desarrollo de Ciberateneo. Entonces, ahora para los developers, en este caso fueron 5 encuestados, fueron bien pocos, pero me ayudaron. Y entonces, pues, aquí en la próxima slides vemos lo que son la comunidad, las distintas áreas que ellos trabajan, que no solamente se enfocan en una. Entonces, estos son los distintos tipos de respuesta en términos, ¿verdad?, de igualmente a los espacios de virtual y continuum, el apoyo, ¿verdad?, de core working, tener un espacio de trabajo, características espaciales, y que básicamente le parece interesante tener un desarrollo mutuo con la comunidad gamers, y que pues puedan desarrollar esta industria de videojuegos que sea per se de aquí, con productos de aquí. Estos son otros datos de los espacios particulares de esa encuesta. Otras cualidades espaciales que me ayudarán a determinar su tipo de organización de trabajo y nuevas propuestas. Entonces quisiera ahora presentar la propuesta arquitectónica, que se llama Dulopolis. Estará enfocada en la área de Atorrey o San Juan Centro. Particularmente el enfoque es para tener la vía pública, en el sentido, ¿verdad?, el tren urbano como un recurso para poder conectar todas estas comunidades universitarias, ser un punto focal de desarrollo económico para Atorrey, y pues a la misma vez conectar todas estas universidades y pues tener una conexión no solamente desde Atorrey, sino a lo largo del tren urbano.
Entonces, esto es una representación gráfica de cómo es la volumetría exterior del edificio, desde la avenida arterial, que es la que conecta con el Choliseo de Puerto Rico. Este es de la avenida Luis Muñoz Rivera. Entonces, ahora voy un poquito más a los espacios interiores. Este sería tertulia, este es el vestíbulo principal. Básicamente tengo este componente, ¿verdad?, de esta turba que va introduciendo a las personas al espacio. Al fin y al fondo ven lo que sería el túnel inmersivo que va conectando a otra programación, que es la siguiente, que es el túnel inmersivo que va teniendo estas paredes LEDs que van representando gráficamente distintos tipos de representación gráfica de promociones, cosas del evento, etcétera. Esto sería, ¿verdad?, el componente de la eSport Arena, teniendo esta forma semicircular con un epicentro, teniendo este concepto de panóptico invertido que mira hacia esta pantalla LED gigante que está representando básicamente todo lo que está ocurriendo en el evento. Esta es una vista desde el tercer nivel, visualizando, ¿verdad?, estas gradas, estos mezanís, esta tribuna que básicamente va encerrando el espacio y va visualizando, ¿verdad?, esta pantalla per se. Esto es una vista del anfiteatro exterior. Básicamente tengo un componente de billboard que da hacia la calle, que va promocionando, ¿verdad?, los eventos que están ocurriendo en el espacio interior. Igualmente pues, se puede utilizar como un espacio exterior para pues, también tener una experiencia de juego por la tarde, etcétera, y utilizar la misma pantalla, ¿verdad?, como plataforma y medio. Entonces el Ateneo, les voy a estar mostrando lo que es las salas inmersivas y los NFTs. Este es un túnel NFTs, es una galería básicamente a lo largo del componente curvo del proyecto y que va representando, ¿verdad?, distintos tipos de NFTs, en este caso puertorriqueños, exteriores, etcétera, que son una forma de promocionar este tipo de arte y pues tener, ¿verdad?, esta relación entre el arte digital y el usuario per se. Esta es la sala inmersiva, básicamente este componente es una cúpula que tiene estas proyecciones que se usa para este proceso de inmersión. Esta es otra vista de otra perspectiva, per se. Entonces ahora el componente de la oficina, que básicamente es una respuesta de esta cúpula que se va introduciendo al área de la oficina y pues se puede utilizar como una representación de trabajo dentro del espacio. Sí. Y nada, en términos de conclusión, pues básicamente tuve una respuesta positiva por tanto de los developers como por los gamers, de unir estas dos comunidades en un mismo espacio. Entonces, lo importante, ¿verdad?, subrayar ese crecimiento per se que está teniendo la industria y crearle un espacio, ¿verdad?, que pueda englobar y darle todos los recursos necesarios per se para que ellos se puedan desarrollar y pues tener, ¿verdad?, esta identidad nuestra sobre la industria. Estas son mis referencias en términos de la investigación. Y gracias por su atención. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Cruz, soy economista y ahora mismo soy estudiante de Derecho de la Escuela de Derecho de aquí de la Universidad de Puerto Rico. Y les voy a estar hablando un poco sobre el impacto que esta industria tiene en el ámbito socioeconómico y legal globalmente. Una industria relativamente moderna, lleva un poquito más de 50 años en el mercado, pero ha tenido un crecimiento exponencial. Y por eso se debe también por el hecho de que es una industria que está atada cercanamente con pues, los avances tecnológicos, especialmente los de computadora. Y ahora mismo hay muchas compañías con mucho dinero invirtiendo en esta industria. Sea Meta, que compró los otros días el Oculus Rift. Google ha tenido muchos intentos de penetrar el mercado, pues Microsoft ya está bastante establecido. Y pues es una industria que está generando mucho buzz, por decirle algo. Primero, ¿quiénes exactamente son los que están jugando los videojuegos? Pues los últimos estimados son que en el 2023 ya habían alrededor de 2.4 mil millones de jugadores a través de todo el mundo. A veces fluctúa, yo creo que lo más que he visto es que están diciendo que hay 3 mil millones.
Y eso no significa que hay 3.000 millones de personas por ahí con un Xbox o un PlayStation. La realidad es que hay muchos jugadores que están jugando con sus smartphones. La llegada del iPhone en el 2007 básicamente le abrió las puertas a la industria a un montón de personas que antes no se consideraban como gamers. La realidad es que en Estados Unidos por lo menos un 40% de la población es mayor de 35 años y un 15% son mayores de 55. De la misma manera, la división entre hombres y mujeres está básicamente por el mismo medio, un 50-50. So, la realidad es que esta noción que se ha creado a través de las décadas de que los videojuegos son exclusivamente para niños o adolescentes y mucho del mercadeo que ha existido, eso le debemos dar las gracias a Nintendo, que en los 80 decidieron mercadearse exclusivamente a los niños. La realidad es que eso ya quizás nunca fue verdad. La realidad es que desde que están los videojuegos han habido mujeres gamers y ahora más que nunca hay personas de edad avanzada que están jugando videojuegos. Por ejemplo, aquí le pongo una foto de la Grandma Granny, así como ella se llama, que empezó a jugar como una manera de interactuar más con sus nietos y le terminó gustando y ahora hace hasta live streams de ella jugando los juegos por Twitch. Pues con todas estas personas, ¿verdad? Estas personas están consumiendo el videojuego y pues por ende están gastando su dinero en la industria. Aquí vemos un poco de los datos. Para el 2023 se estima que en ventas de videojuegos se llegó globalmente a 93.5 mil millones de dólares. Un 57% son en las consolas y el restante son en las computadoras de gaming PCs. Pero esto solo toma en cuenta las ventas de videojuegos como tal. Si le añadimos las ventas de consolas, las ventas de mobile gaming que no están aquí, ganancias que se hacen por torneos de competencias deportivas, el mercadeo que tienen muchos de estos videojuegos y las ganancias que producen Twitch streamers o YouTubers que se dedican a jugar videojuegos, las ganancias se elevan a casi 300 o más de 300 mil millones de dólares. Como dato curioso, de esos 93.5 mil millones, solamente 9 mil millones son de copias físicas de videojuegos. Eso denota que ya la industria está básicamente digitalizada. La mayoría de las ventas son por mercados digitales. Ahí uno puede ver la realidad de que es una industria bastante moderna. Está ya dejando atrás muchos de los componentes físicos y está entrando a otros modelos de monetización que no son vender físicamente una copia de videojuego. Pero la realidad es que estas compañías también, ¿verdad? El endgame de ellos pues, es maximizar la ganancia, pero ellos lo que están viendo más es la economía de la atención. No sé si han escuchado de The Attention Economy, pero ahora mismo hay múltiples industrias que están peleando por la atención de ustedes, los consumidores. Sea Facebook, sea Netflix, sea TikTok. Todo esto está tratando de agajarte y mantenerte en su plataforma, pues para así ellos maximizar sus ganancias mediante anuncios o ventas que ellos hacen en su mismo sistema. La gráfica que le pongo aquí a la derecha demuestra las horas en promedio que jugadores le dedican a sus videojuegos. Y no sé si lo pueden ver, pero la primera columna es en el primer quarter del 2021, en el apogeo de las restricciones por la pandemia. Y para esa época, pues como todo el mundo estaba encejado, el tiempo para dedicarle a los videojuegos incrementó sustancialmente. Desde que ya se empiezan a quitar estas restricciones, pues obviamente la gente para de jugar, ¿verdad? Y tienen otras cosas que hacer. Pero la realidad es que hasta ahora, en el último quarter del 2023, la retención de los videojuegos se ha mantenido bastante fuerte.
La realidad es que la industria de videojuegos tiene una capacidad brutal para mantener a los consumidores en sus plataformas y por ende reciben más ganancias mediante advertisements o sus mismas microtransacciones que ellos venden en su mercado. Y por eso es que pues, hay tantas industrias, ¿verdad? Hay tantas compañías poderosas que están tratando de penetrar este mercado, porque la realidad es que no tan solo es un playground para ellos experimentar con nuevos tipos de tecnología, sino que está proven and tested de que es un mercado bastante lucrativo para todo tipo de personas, tanto para los creadores de videojuegos como los consumidores que quizás después decidan ser entretenedores y se dediquen a jugar los videojuegos online. Sí, pues ¿cómo es que estas compañías monetizan su producto, verdad? Aquí le pongo los 5 principales modelos de monetización. El primero es pues el Premium Title Spending. Yo creo que este es el que lleva ya desde el inicio de la industria. Ustedes van, qué sé yo, al GameStop o al EB Games cuando existían acá y entraban y cogían el juego que querían, tienen la copia física, pagan los 60 pesos, que ahora son 70, by the way. Y ahí ya tienen su producto, su copia del videojuego. Esta dinámica ha estado cambiando en el siglo XXI y yo creo que ya hoy en día, como ya mencioné, casi nadie compra sus videojuegos de esta manera. A mediados de los 2000 empiezan a salir los subscription models. Hay un juego ahí bien famoso que se llama World of Warcraft, donde básicamente tú tenías que pagar una mensualidad para tú poder accesarle el juego. Y para alrededor de los 2000, diría como para el 2007 al 2010, se empieza a vender lo que se llama el downloadable content, que básicamente es DLC. Es como un cantito adicional a ese juego físico que ya tú tenías y tú pagabas, qué sé yo, 15, 20 pesos y ahora tienes como que algo añadido a eso que ya tú habías comprado. La realidad es que con la llegada de mobile gaming, el mercado cambió absolutamente, porque una de las cualidades de jugar en un teléfono es que los creadores, los programadores de estos juegos se dieron cuenta que es bien difícil tú hacer que alguien te pague 20 pesos upfront por lo que era un juego que para esa época se consideraba no tan costoso como los premium titles. Ellos te dejaban entrar al juego gratis y luego pues te sacaban los chavos con microtransacciones, qué sé yo, por ejemplo Candy Crush, que te daba 3 vidas cada día, pero si querías seguir jugando, pues le pagabas $1 y te daban cierta cantidad de vida adicional. Eso hubo un issue porque empezaron a implementar ese modelo ya en juegos que tenías que pagar 60 pesos para poder jugarlo, y eso causó ciertos issues que vamos a ver más adelante en el aspecto legal. Hoy en día lo que están haciendo es que están implementando lo que se llama un live service game. ¿Qué es eso? Pues es un juego un poco más complejo, casi AAA, donde la persona puede jugar de gratis, pero si quieres tener todos los perks o todos los cosméticos o si quieres entrar a ciertos eventos, pues tienes que pagar sea una suscripción o una microtransacción, etcétera. Y estos son los juegos que están dominando ahora mismo el mercado. En la economía de atención, estos son los juegos que más están agarrando a la gente. Y aquí le pongo el ejemplo de los 2 más populares, que yo creo que ya todo el mundo los debe conocer, que es Fortnite y Roblox. Ellos mantienen un grip en muchos de los consumidores y ahora mismo no solo Netflix, ni Facebook, ni whatever están peleando contra Fortnite, sino que otros juegos que están lanzando tienen que estar pendientes a cómo están bregando los jugadores de Fortnite, because si ellos deciden soltar su juego en una época donde hay mucha gente jugando estos 2 juegos, hay una posibilidad grande de que quizás no lleguen a el revenue output que ellos querían, porque simplemente no van a haber suficientes jugadores en su videojuego. Hablando de los aspectos legales, pues la implementación de algunos de esos modelos de monetización, específicamente las microtransacciones, han tenido issues porque se ha visto que algunos de estas microtransacciones, en específico los loot boxes, tienen elementos que se parecen mucho a lo que uno conseguiría en un casino.
elementos de juego al azar. Y eso es un problema porque muchas de las personas que están jugando estos juegos son niños o adolescentes, o sea, personas que no tienen la edad para estar, tú sabes, gastando dinero de una manera que se parece mucho a lo que es gambling. Y han habido muchos casos en Europa, especialmente, donde se han llevado a corte a estas compañías por estar implementando este tipo de microtransacción en su juego. Ahí le pongo un ejemplo del último caso, que fue el año pasado, que fue en Canadá. Se llevó a corte a Electronic Arts, la compañía que produce los juegos de FIFA, y ellos estaban implementando estos loot boxes en sus juegos de FIFA a un nivel bien como que demasiado out there. Era bien obvio que estaban controlando los componentes de loot boxes, y muchos jugadores se estaban quejando porque no estaban recibiendo los jugadores que querían a base de comprar esos loot boxes. La jueza declaró que no se podía considerar gambling por ciertos caveats que habían, pero el caso todavía se va a mantener porque sí hay un problematic usage de estas microtransacciones, porque la realidad es que hay situaciones donde hay niños o adolescentes que terminan gastando miles de dólares en estos tipos de microtransacciones, o le roban las tarjetas de crédito a sus padres sin saber de verdad el efecto que esto está teniendo en la parte monetaria. Y el otro aspecto legal que se ve mucho en la industria de videojuegos es la parte de propiedad intelectual. La realidad es que para tú crear un videojuego tú necesitas mucha propiedad intelectual. ¿Qué es eso? Derechos de marca, derechos de patente, derechos de autor. Básicamente eso es una manera de las personas que crean obras de arte o inventos, es una manera de ellos proteger su invento para que no venga un Juan Bobo y venga y se copie y ellos terminen lucrándose de la creación de ellos. Pues muchas compañías de videojuegos tienen un sinnúmero de estas patentes y derechos de marca, y Nintendo es una compañía que es sumamente litigante en proteger su propiedad intelectual. Hace un mes demandaron a una compañía en Rhode Island porque ellos se dedicaban a crear emuladores, que son básicamente una manera de uno jugar videojuegos que pues ya no se pueden conseguir en ningún otro lado. Y el issue fue que hace poco empezaron a monetizar ese sistema. Y ahí pues Nintendo vino y dijo, eso no se puede, los demandaron y básicamente tumbaron todo su sistema de emulación porque pues, ¿verdad? Legalmente ellos están en su derecho de proteger su propiedad intelectual. El issue de eso es que ahora se está viendo que no hay mucho que hacer con la parte de la historia de los videojuegos. Estas litigaciones se están limitando los esfuerzos de crear archivos sobre los videojuegos como tal, para que personas que estén investigando y haciendo investigaciones como las que van a ver hoy puedan de una manera legal ver estos videojuegos, jugarlos y crear sus investigaciones. Y por eso hay fundaciones como la que tengo aquí, The Video Game History Foundation, que se está dedicando no solo a preservar la parte de literatura de videojuegos, sino litigan también para hacer que estas compañías dejen que las personas puedan obtener videojuegos viejos de los 80, 70 sin tener que ir a pues, ámbitos de piratear los juegos o otra manera ilegal de utilizar su propiedad intelectual. Y eso básicamente es como un resumen y un overview de la industria ahora mismo en la parte global. Muchas gracias. Pasamos de inmediato a la sección de preguntas y respuestas en relación a esta mesa. Cualquier persona que tenga preguntas, o la persona con el micrófono por acá. Uno, dos. Buenos días todavía, ¿verdad? Mi nombre es Pedro Jiménez. Yo voy a estar por la tarde del panel, pero tenía unas preguntas, bueno, comentarios y preguntas. Primero, ojalá y el proyecto de arquitectura se dé el input para poder ir a visitarlo. Segundo,
Me interesa mucho esa parte legal, no solamente la legal, también soy psicólogo de profesión, así que la parte conductual que viene detrás de todo lo que tiene que ver el uso de estrategias que utilizan los casinos en los videojuegos para sacar más dinero, ¿sabes? Para sacar dinero, ellos lo que quieren es hacer chavo. Sí que es bien interesante también. Mi pregunta va entonces para los de eSports, particularmente con lo que son las comisiones. Cuando yo estaba trabajando el tema aquí, esto fue antes de la pandemia, era un escenario bien diferente. Así que fue antes de que la comisión dijera que podría ser que los eSports en algún momento llegaran allí. Mucho del reto que había era los videojuegos más populares en términos de competencia que se pueda llevar como un eSport, ¿verdad? Porque hay unos que son competitivos pero que realmente no son tan buenos para espectadores. Muchos de ellos son extremadamente violentos y uno de los issues que se estaba hablando era que eso nunca iba a llegar a esos niveles de reconocimiento por su violencia. No sé si en la investigación que tú has hecho has visto que se haya hablado sobre cómo se puede integrar. Yo puedo pensar un par de cositas, por ejemplo, cuando estabas hablando aquí de mono, él lo que usualmente juega son fighting games, particularmente Street Fighter. Street Fighter es un juego que yo puedo, está bien, eso se parece a lo que es boxeo, que es lucha, ¿verdad? Que eso puedo ver ya como un deporte a nivel mundial, a taekwondo. Pero después tú vienes y piensas en uno como Mortal Kombat, puedes picarle la cabeza a la gente. Ahí yo veo que puede haber cierta resistencia, así que no sé si en esa búsqueda has visto algo sobre eso. Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo flat out, o sea, lo verbalizó, los deportes electrónicos no van a ser parte del programa olímpico porque son muy violentos, y eso lo dijo algunos años antes de cambiar de opinión. Yo creo que es una cuestión de educación, donde un dirigente como es Thomas Bach, pues en el momento que alguien le dijo, esto está en nuestro interés, pues se rodeó de personas que lo educaran. Y ciertamente hay videojuegos que son ultraviolentos, pero hay que definir violencia en cuanto a esos esfuerzos de jugar los juegos o competir con ellos. Como bien mencionó usted, está el juego de Street Fighter, que es un juego que se juega o que se compite a nivel deportivo regularmente. Y entonces hay juegos como FIFA o como NBA, que pues son más acomoditicios para el proyecto deportivo. La realidad es que la industria de videojuegos propone pensar fuera de la caja, y la competencia no tiene que estar necesariamente restringida al deporte tradicional. Como ya vio, él cambió de opinión, o sea, se movió de lo de violento al prejuicio, entonces a ordenar que las federaciones se movieran hacia la dirección de los deportes electrónicos. Yo puedo decir que ahora mismo, quizás en un principio, los juegos sí muchos se consideraban violentos, especialmente los que tenían algún edge competitivo, pero hoy en día hay un sinnúmero de otros juegos que no son tan violentos como, por ejemplo, Rocket League, que es básicamente soccer con cajos. Están las competencias de F1, que básicamente está la cajera en realidad y después vienen y están los jugadores del juego. Sí, exacto, ese mismo, el Rocket League. Y el issue de los juegos ser violentos, ¿verdad?, se debe a pues el hecho de que pues un videojuego en muchas ocasiones necesita un challenge, como que un oponente, y pues da la casualidad de que pues mucha gente pues decidió irse por una ruta mucho más violenta. Pero ahora mismo en la cuestión de deportes competitivos hay una gama mucho más
variada de lo que había antes. Que por lo menos eso demuestra que se está yendo en una dirección un poco más positiva. No todo es, tú sabes, violencia, militares disparándole a personas de algún otro sitio que no son blancas, ¿verdad? Próxima pregunta. Acá tengo el... Gracias, buenas tardes y gracias a los panelistas. Tengo una sugerencia, espero que ya se publicó la tesis, mencionabas que hay un espacio de NFTs, pero los NFTs es una tendencia que ya murió por cuestiones económicas que tenían reventando una burbuja, pero que creo que podría sustituirse por digital art, que es algo que es mucho más perenne que NFTs. Entonces podría ser como una sugerencia, ¿no? Porque parece que ese campo ya no va a volver a resurgir. Criptomonedas con NFTs y crear una misma imagen con variaciones. Que podría ser espacio más, digamos, amplio, plural. Eso por una parte. La otra es la pregunta: ¿qué piensan los panelistas con respecto a los juegos paper game? Que tú juegas y te pagan, y justo con estas criptomonedas muchas veces. Esa es la pregunta. Primero, pues la tesis aún no se ha publicado, en mi caso, ¿verdad? Aún estoy en ese proceso de presentar el proyecto de fin de carrera. Presento este 15 de mayo de este semestre. En términos, ¿verdad?, de los NFTs y los espacios de inmersión, básicamente, ¿verdad?, se está buscando un poquito la vuelta en términos, ¿verdad?, de presentación gráfica y de multimedia. Obviamente se reconoce que esto ha sido como que algo bien fluctuar, no permanente. Pero ha sido una evolución en términos de la representación digital del arte, y ¿verdad?, como llegó esto de los blockchains y todos estos tipos de recursos que ayudan, ¿verdad?, a darle una valoración a ese arte digital y de cierta forma protegerlo, y también identificarlo, que pasaba mucho con las obras plásticas, que no se podía identificar a través de mucho tiempo. Gracias a la tecnología se pudo identificar, mira, esta obra de tal persona, vino de tal particular recurso, utilizó tal tipo de medio, y pues a través de estos NFTs y esta representación gráfica de espacios, básicamente lo que quiere es lograr, ¿verdad?, entender, ¿verdad?, ese cómo se logra ese tipo de arte per se. La pregunta iba dirigida a los pay to play, los juegos pay to play. Pues mira, yo para la tesis de mi maestría, básicamente estudié eso. Fue básicamente cómo las microtransacciones afectan la demanda de videojuegos, y hice un análisis de si los consumidores de verdad les molestan tener que pagar para poder jugar o para poder seguir jugando un juego, y la realidad es que no. La demanda básicamente se quedaba igual para esto. Que le paguen a uno como jugador. Bueno, si ese es el caso, yo creo que sí, definitivamente hay un montón de espacio para que eso siga developing, porque ahora mismo hay pues las plataformas YouTube y Twitch, básicamente le pagan a gente que está jugando sus videojuegos. Y por mucho tiempo estaba lo que se conocían como las personas que jugaban videojuegos que todavía no habían salido, para buscar glitches o buscar problemas con el juego, y le daban una paga para esas personas. Pero ahora mismo la vía, yo creo que más lucrativa para eso es either ser un entretenedor y hacer un streaming o algo así, o lo que explicaba el compañero, básicamente convertirte en un deportista de estos videojuegos y tratar de pues llegar a los torneos y crear una audiencia a base de tu output en esos torneos, porque muchos de esa gente que va para los torneos de videojuegos y los terminan ganando, después en su tiempo libre lo que hacen es que pues entran a Twitch y empiezan a stream, y como son personas ya famosas que han ganado torneos y se sabe que son buenos jugando
el juego que se especializan, pues la gente va y lo apoya y le da donaciones. So, sí, hay una vía bastante clara sobre un momento donde la gente pueda considerar esto como, de hecho ya lo consideran como un oficio real. En cuanto a los deportes electrónicos, no van a haber muchas opciones. Cuando tomamos en consideración pues otros deportes tradicionales, pues sabemos que los exponentes pues tienen unos salarios que cada vez son más grandes porque el bizcocho se reparte, el bizcocho cada vez es más grande. Cuando hablamos de los proyectos deportivos, como hablamos de, por ejemplo, de la Federación de eGames de Puerto Rico, como es igual la Federación Puertorriqueña de Boxeo, la Federación de Baloncesto, tiene que haber un fin público. O sea, tiene que haber una misión que además de competir, tiene que haber un aspecto que beneficie el colectivo del país. Y los deportes electrónicos deben unirse a ese esfuerzo. Pero la compensación es la compensación, o sea, en los sistemas capitalistas, pues a usted le pagan en gran medida porque usted está invirtiendo su tiempo en un esfuerzo para el bien de una empresa o para lo que sea. Así es que yo creo que es una evolución natural de que pues se compense a las personas que son los que lleven a cabo estas actividades a nivel profesional, ¿no? Tengo una pregunta más, el doctor Ortiz. Tengo una última pregunta. Son dos cosas. Primero, ¿cómo consideran en la parte de la economía estos servicios nuevos como el de Game Pass, que básicamente está funcionando como Netflix, y el Sony, creo que el de Sony se llama el PlayStation Plus o el PlayStation Plus Extra? ¿Cómo estos sistemas de streaming de juegos o de estas suscripciones de juegos funcionan en el mercado? Y la segunda pregunta es también a manera de comentario, que me encantó el modelo de arquitectónico que realizaste y un poco que si tú piensas que eso es algo viable, algo que tú piensas que el gobierno de Puerto Rico pudiera considerar como una inversión y qué beneficios podría tener eso para Puerto Rico, tanto a nivel de atraer personas de afuera a que vengan a visitarnos por querer participar de esa experiencia, y también atraer torneos y otras actividades que pudiera hacer como ese espectáculo. Así que son esas dos preguntas. Pues en el ámbito económico, qué bueno que lo trajiste, porque Game Pass ahora mismo, que es de Microsoft, básicamente es un tipo de Netflix. Ustedes pagan 15 pesos cada mes y tienes como una selección de 100 y pico o 200 títulos de videojuegos que puedes jugar libremente y están accesibles ahí. La realidad es que ese modelo de subscription es lo que está manteniendo ahora mismo Microsoft en el juego, porque ellos están gastando miles de millones en estudios que se dedican a crear el juego, y estudios famosos como Bethesda, por ejemplo, que pues creó Skyrim, creó Fallout, y los otros días pues compraron Activision, que pues, ellos tienen un montón de otros títulos bien famosos, y es para implementarlos a su ecosistema del Game Pass, porque ellos se están dando cuenta que no están perdiendo esa batalla entre Xbox y PlayStation, porque PlayStation está vendiendo muchas más consolas. Y el Game Pass es como su hook para mantener a sus jugadores en su ecosistema, porque la realidad es que es bien conveniente tú poder tener 100 y pico de juegos simplemente pagando 15 pesos mensualmente. Ahora, si la jugada le está saliendo bien, eso hay que verlo, porque ahora mismo pues salió el último juego de Bethesda que se llamaba Starfield, y la realidad es que no generó el suficiente buzz o empuje que ellos estaban deseando. Y pues ahora lo último que vi fue que los higher-ups de Microsoft están empezando a apretarle los botones a la división de Xbox para que empiecen a generar los ingresos que ellos pensaban que Game Pass iba a darle, porque están gastando un montón de dinero en
en obtener estos estudios de videojuegos que pues en su vista pues se supone que generen un montón de interacción con sus plataformas. Ahora mismo eso está, en estos años es que se va a ver si la jugada le va a salir bien o no. Yo creo que que verdad no creo que vaya a pasar que vayan a tener las ganancias que ellos quieran. Yo creo que en el futuro Xbox va a tener que empezar a soltar ese mercado de consolas y enfocarse exclusivamente en ese servicio, en el subscription-based model, porque en la parte de hardware no están vendiendo la cantidad de Xbox que vendieron en la época del Xbox 360. La realidad es que ahora mismo las consolas las está dominando PlayStation con su PS5 y pues Nintendo con el Switch, porque pues ellos tienen unas propiedades intelectuales bien fuertes. O sea, cuando la gente piensa en videojuegos, lo que piensan es muchas veces en los juegos de Nintendo. Bueno, pues contestando tu pregunta, yo considero que sí, la propuesta es algo viable para Puerto Rico, considerando el gran auge que ha tenido, ¿verdad?, esta nueva tipología de arenas o eSport arenas a lo largo del mundo. Por ejemplo, ya en Filadelfia se han hecho un montón de propuestas interesantes sobre arenas monumentales, venues a gran escala, igualmente en Turquía, que esto, ¿verdad?, es una corriente que está saliendo en términos, ¿verdad?, tectónicos y en tipologías, pero también el aspecto económico que conlleva. Ya los compañeros han fundamentado eso en términos, ¿verdad?, del aspecto legal y también el aspecto legal en Puerto Rico, que es lo más importante, como que ya se está reconociendo eso y tener, ¿verdad?, este espacio per se especializado en esta comunidad, pues para mí pues sí, sería una gran alternativa para el desarrollo de Puerto Rico en términos de la industria y de estos tres componentes espaciales que básicamente todos van a tener, ¿verdad?, su sistema económico, sus alternativas de recursos hacia la comunidad. O sea que es una puerta abierta para explorar un nuevo horizonte en términos de la comunidad de gamers en Puerto Rico y sobre la industria en general. Me queda tiempo para una pregunta. Un comentario, Sí. Abonar a lo del compañero, la pregunta hacia el compañero. No hizo más que el gobierno ver el impacto económico que tuvo una de las actividades que hizo Jambo o Mono, que tuvo un impacto de $750,000 en un fin de semana, si no me equivoco, y cambió inmediatamente la dirección a donde iba. Así es que si lo educan en cuanto al impacto económico, puede ser bien atractivo, inclusive hacer una facilidad como la que propone el compañero. En cuanto a lo de los free games, o ¿cómo es que se llama? Open Games. Game Pass. En términos de reclutamiento, en Puerto Rico todavía funciona en todo el mundo, que hay una cancha de baloncesto comunitaria y hay un nene tirando y hay un vecino que lo vio y dijo, este muchacho juega, y llama a aquel y llamó entonces y llamó al de la federación y reclutan a ese muchacho. Pues mientras más disponibles sean los videojuegos, mejor reclutamiento va a tener al final. Ahora sí. Buenos días, tengo dos preguntas para el compañero Samuel sobre la propuesta histórica y va sobre el impacto energético y sobre medidas para que no sea un impacto en las grandes empresas que se está utilizando más y tienen el requisito energético. Y la segunda sería para convocarnos sobre la propiedad intelectual y específicamente Nintendo mencione la interacción que tienen con streamers y entertainers que hacen videojuegos y hacen mods y la Nation Gears con esa propiedad intelectual al punto de a veces como que amenazar con destruir las carreras, o sea, que están necesariamente monetizando esas modificaciones que están haciendo. Okay. Pues en términos, ¿verdad?, de la propuesta, vamos a hablarla en términos de escala. Evidentemente, ¿verdad?, el proyecto sería uno de gran consumo, considerando la escala que es, pero comparado, ¿verdad?, con otros edificios ya existentes como el Choliseo, como el Centro de Convenciones, pues hay una relación, ¿verdad?, bastante en términos de tamaños, de materiales, etcétera. Obviamente el consumo energético es algo que se tomó en consideración en la propuesta arquitectónica, se está haciendo arreglos fotovoltaicos, etcétera. En términos, ¿verdad?, diagramáticos, porque no soy electricista,
Pero sí, en términos de consumo, ¿verdad? Es un proyecto que consideradamente sí va a tener, ¿verdad?, ese impacto en el consumo, los problemas existenciales de hoy, con, ¿verdad?, esta inestabilidad de Luma y cómo eso afecta también al usuario. Pues, es algo que se tiene que tomar en consideración y se está tomando, ¿verdad?, en la propuesta, que es algo que sí se ha pensado en ese proceso. Para responder tu pregunta, sí, Nintendo es bien famoso por ser bien litigante y bien protector de su propiedad intelectual. Mira, la realidad es que Nintendo es una compañía vieja, sumamente vieja. Que han estado por ahí desde, creo que, principios del siglo XX. Ellos lo que hacían eran tarjetas de Hanafuda antes. Y hasta hoy en día se ha mantenido una corporación bien old school, bien clásica, bien privativa. Muchas compañías en Japón son así, pero Nintendo se sobresale por ser bien rigid. Siempre están behind the curve de muchos fenómenos modernos que están pasando ahora mismo. Sí. Por ejemplo, en el ámbito de esports, no es hasta los otros días que ellos dejaron que se empezaran a hacer torneos de Smash. Por mucho tiempo ellos tumbaban cualquier torneo que se pareciera por ahí. Y sí, no hay, en verdad, no sé qué solución hay, aparte de que pues Nintendo como que steps their game up y se den cuenta que mira, el mundo se está modernizando mucho más de lo que antes pasaba, y que van a usar tu propiedad intelectual para todo tipo de entretenimiento, o sea, pues un YouTuber que está jugando tu juego, o sea estas competencias que se hacen que no son exclusivamente de ellos. Ellos tienen que empezar a darse cuenta de que no todo uso de su propiedad intelectual va a ser negativo para ellos. Se tienen que dar cuenta que si un live streamer o alguien bien famoso está jugando su juego, le da más, eso es un tipo de mercadeo para ellos. Que ellos no se den cuenta de eso, pues it's too bad, pero la realidad es que hay otras compañías, especialmente del oeste, que se dan cuenta de eso y hasta le dan las copias de su juego a estas personas para que lo jueguen y se lo enseñen a otra gente. Se podría hacer el argumento que quizás Nintendo no necesita eso, pues porque ya están tan establecidos que prefieren simplemente proteger su propiedad y pues no darle break a esta gente a exponerlo. Pero yo creo que en los años recientes ellos como que han soltado un poquito en ese ámbito de personas que están creando contenido de entretenimiento, pero sí todavía están bien fuertes con lo que es el pirating software y cualquier tipo de persona que está tratando de regalar su producto para que otra gente lo pueda emular. En ese sentido ellos todavía están bastante old school. Muy bien, queremos darle las gracias a los ponentes de esta mesa. Un aplauso, por favor, de cierre.